Bueno, pues continuamos en este curso de verano sobre conflictos en los mundos de Carlos V, los enemigos del imperio, y tras la excelente ponencia inaugural del profesor Gustav Jansen, vamos a continuar con esas rebeliones, con esos momentos de confrontación, en este caso a cargo del profesor Jaime Contreras, que es catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá. Él ha sido además presidente de la Fundación de Historia Moderna de España, director del Centro Internacional de Estudios Sefardíes y Andalusíes y vicerrector de posgrado de la Universidad de Alcalá. Ha sido además profesor visitante de numerosas universidades a nivel internacional, como la Sorbona, el París III, la Escuela de Altos Estudios, la East Anglia, la Northern Illinois University y la Universidad La Sapienza de Roma, además de la Université de Rabat y la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Es además un reconocido experto con más de 40 años de desarrollo, de investigación en la historia de la cultura religiosa, la Inquisición y las minorías étnicas, particularmente judíos, en la historia de España y de los países mediterráneos, así como en estudios interdisciplinarios sobre la tolerancia, la discriminación y la secularidad. Es además el profesor Contreras, un habitual amigo ya de esta Fundación Juste. A él, además, hay que reconocerlo, le debemos el título y el tema del curso de este año, que lo decidimos en una de las cenas, precisamente, del año pasado, y creo que con gran acierto. Profesor Contreras, un honor y un orgullo siempre tenerle entre estos muros, y la audiencia es toda suya. Es un honor estar aquí, como siempre. Tengo que agradecerle a los directores del curso, en primer lugar, el doctor César Chaparro y la doctora Martina de Codes, y tanto a Juan Carlos Moreno como a Miguel Ángel, mi presencia aquí una vez más en este incomparable marco. Yo he hecho una pequeña modificación en el título de mi ponencia y me he permitido el lujo de llamarle o de denominarla Carlos V y la monarquía papal. Esto es un atrevimiento personal mío, naturalmente. Por lo tanto, no quiero más que manifestar que este atrevimiento se justifica de una manera muy simbólica, como ustedes podrán comprobar a lo largo de mi disertación. Voy a comenzar manifestando algunos elementos fundamentales de teoría política aplicables a finales del siglo XV, refiriéndome fundamentalmente a los estados pontificios. A principios del Cinquecento, los papas buscaron con más decisión que nunca alcanzar los fines y las funciones de su principado temporal, dedicándole a ello todas las energías de que fueron capaces. El nivel de arranque y de inflexión de esta tendencia se produjo a mediados del 400 y está en relación con la rotunda victoria del papado sobre el movimiento conciliar, afirmado como doctrina jurídico-política en los concilios de Constanza y Basilea a principios del 400. De tal victoria, de la victoria del papado sobre el movimiento conciliar, se siguió la conversión del patrimonio de San Pedro en señoría, es decir, regulado desde el principio de soberanía e inspirado en la famosa donación de Constantino, reconocida jurídicamente por toda la comunidad de juristas asentados en el derecho común. Ahí tienen ustedes a uno de los teóricos principales de la licitud de los clérigos de gobernar directamente sobre el dominio temporal. La expresó con rotundidad clara Eneas Silvio Piccolomini, el Papa Pío II, en un breve tratado donde expresaba con extremada claridad el moderno concepto de tal soberanía aplicado a la Santa Sede como expresión de la República y del cuerpo de República. Este moderno concepto de soberanía lo expresó en un texto fundamental que se llama De Orto e Autoritate Imperii Romani. Piccolomini expresaba con extremada claridad el moderno concepto de tal soberanía como expresión de la modificación habida desde el plano teológico al político. El texto de Piccolomini
surgió de los debates del Concilio de Basilea y señala la tesis del papado con sus atributos de principado, entre los cuales figuraban las expresiones más precisas del nepotismo político, que luego, un poco después, legitimará el propio Maquiavelo, discípulo preferido del Papa nepote Julio II. El texto de Piccolomini surgió de los debates del Concilio de Basilea y señala la tesis del papado victorioso con sus atributos de principado, entre los cuales figuran las expresiones más precisas del nepotismo político, que luego, un poco después, legitimará el propio Maquiavelo, discípulo preferido del Papa nepote por excelencia, Julio II. Y es bajo este principado cuando en Roma es posible detectar las principales características de una sociedad humanista y plena de modernidad. Allí en la corte romana se expresaba con plenitud la secularización y la corrupción de la curia, la italianización de todas las estructuras vaticanas, desde la misma persona papal hasta el colegio cardenalicio o la propia burocracia, donde se visualizaba la prevalencia de las preocupaciones políticas por encima de las puramente eclesiásticas. Y esto generaba pulsiones políticas fundamentales que la Iglesia romana hizo que la Iglesia romana se dirigiese en el prototipo, y esto es muy importante, en el prototipo del llamado Estado moderno. Y ello por una serie de identificadores principales. Primero, porque introdujo en el occidente europeo la primera jerarquía de tribunales con leyes positivas, escritas y con procedimientos uniformes. Segundo, porque racionalizó antes que ninguna otra potencia el sistema de imposiciones y el cobro de impuestos, iniciando también la forma anticipada de conseguir ingresos mediante la venta de cargos y, por supuesto, no es arriesgado afirmar que fue la Santa Sede la institución moderna que dispuso, en primer lugar, del primer Ministerio de Asuntos Exteriores y el primer cuerpo diplomático, así como el primer ejército mercenario estable. El restablecimiento del Estado de la Iglesia se consideraba por toda Europa una empresa digna de toda admiración y seguida de un respeto religioso singular. Todos los papas, especialmente Julio II, encaminaron sus pasos y todos sus respectivos pensamientos hacia esta idea. Y es comprensible que toda la organización eclesiástica tuviera su parte activa en esta singular empresa y colaborara y se dejara arrebatar en la nueva dirección emprendida por los papas. El prestigio de la Santa Sede se hizo patente por todas las cortes del continente. A este respecto, un autor tan secularizado como Maquiavelo escribió, digo textualmente, antes del Papa Julio II ningún varón o príncipe había, por modesto que fuera, que no despreciara el poderío papal. Ahora hasta el rey de Francia lo respeta. Maquiavelo, obviamente, se refería al espacio italiano, porque era en este ámbito donde mejor podían expresarse todas y cada una de las estrategias susceptibles de mediación y arbitraje que la diplomacia vaticana posibilitaba, sobre todo para controlar la presencia en el conflictivo escenario italiano de milicias extranjeras que acudían allí tras ser llamadas por algunas de las repúblicas que pugnaban en aquel espacio casi permanente de guerra civil. Los estados pontificios que alcanzaron gran poderío en este contexto se sintieron también víctimas de la fuerza de esas potencias extranjeras que llegaban a Italia para jugar y defender sus posiciones geopolíticas en aquel complejo marco. Pero el tiempo de la historia no otorgaba por entonces sus favores exclusivos a los modelos republicanos de las ciudades-estado. Tomando como enseñanza muchas de las gestiones político-administrativas de estas señorías, las potencias europeas organizaban sus estructuras políticas y económicas en torno al espacio que dibujaban sus respectivas monarquías.
y era en el ámbito europeo donde estas potencias jugaban competitivamente en adelante. Eran potencias a las que ningún papa podía hacer frente y que de manera inevitable pugnaban por mantener la hegemonía en Europa y en Italia. Particularmente comenzaron los franceses, que acabullados por el juvenil y caballeresco Francisco ocuparon Milán, apenas defendido por los suizos, y amenazaron con su predominio sobre Italia. Pero el rey francés temió la reacción beligerante de la dinastía de los Habsburgo, recientemente nominados como titulares del Sacro Imperio Romano Germánico, porque en torno a esa dignidad imperial se habían consolidado varios reinos, ahora mandados por un solo y único príncipe emperador, que reinaba al mismo tiempo en Viena, en Bruselas, en Valladolid, en Zaragoza, en Nápoles o en Cádiz. Este apogeo de la Casa de Austria constituye uno de los mayores y más trascendentes cambios en el experimentado complejo mapa de Europa desde entonces hasta hoy. Francisco I sabía muy bien que Carlos tenía como emperador derechos legales de soberanía sobre Milán y toda la Lombardía. Por eso el rey francés no puso resistencia cuando León X organizó en 1521 un ejército hacia Milán. Al frente de las tropas del Papa iba su hermano, el cardenal Julio de Medici. Apunten este nombre porque va a ser muy importante en mi disertación. Este Julio de Medici es el mismo que controlaba el colegio cardenalicio, como poco tiempo después pudo comprobarse con la elección a la silla de San Pedro de Adriano VI. Por lo demás, en aquella ocasión Milán no fue atacado y el francés se retiró con sus tropas. No era el momento, quizás, pensó el monarca francés, a la espera de que el futuro inmediato le depararía otras oportunidades. Poco después moría León X y un nuevo cónclave traería quizás ciertas sorpresas. No fue aquel cónclave el que sucede a la muerte de León X ni fácil ni tranquilo, y en su seno aparecieron muchas de las disputas y disensiones políticas que aquellos padres de la Iglesia de ordinario venían manteniendo en el discurrir de sus vidas públicas. En un momento crítico de aquel cónclave, el cardenal Julio de Medici, que ya he mencionado, tomó la palabra y de modo imperativo habló lo que sigue. Cito: señores, veo que de todos los aquí presentes, ninguno puede ser papa. Os he propuesto 3 o 4 nombres y habéis rechazado todos, y el que vosotros me proponéis tampoco yo lo puedo aceptar. Tenemos que buscar alguno que no esté presente. Y asintiendo y con el apoyo del cardenal Cayetano, se le preguntó en quién pensaba. Y Julio Medici respondió: nombrad al cardenal de Tortosa, entrado en años y a quien todos tienen por santo. Este cardenal de Tortosa era Adriano de Utrecht, el preceptor de Carlos V. Esta fue la gran sorpresa que tenía en la manga el cardenal Julio de Medici. Por entonces, en los círculos vaticanos, poco o nada se sabía de este clérigo, excepto que contaba con la confianza del joven rey Carlos, que era de origen humilde, Adriano, y que tenía fama de santidad. Que en 1511 la regente Margarita de Austria, que en Bruselas tenía a su cargo la educación del príncipe, decidió colocarle como preceptor. Todos estos eran datos que comenzaban a comentarse en las cortes europeas. Naturalmente, Adriano gozaba en Lovaina de cierta consideración como deán de San Pedro, como teólogo y como hombre de Dios. Su vida religiosa se atenía a los principios de la vida de los hermanos en común, que tanta influencia venía ejerciendo en la vida espiritual de los Países Bajos.
Pero aunque ya entrado en años, su vida cambió cuando en 1516 murió el rey Fernando. Y Carlos, todavía un adolescente, debía ocupar la titularidad soberana de los reinos hispánicos. Adriano formó parte principal del séquito del príncipe en su viaje a España y de inmediato fue nombrado obispo de Tortosa. Y muy poco tiempo después su figura fue presentada al Papa León X, quien lo hizo cardenal. Fueron sinecuras que Carlos otorgaba a personalidades de su entorno flamenco y que tanta inquina produjeron en el entorno castellano como expresó el movimiento comunero. Apenas pasó un poco tiempo después, cuando en 1520 Carlos tuvo que dejar sus reinos hispánicos y salir hacia el imperio para ser coronado emperador. Y contra lo que había prometido en las Cortes de Valladolid de 1518 a 1520, procedió a nombrar para cargos importantes a personajes flamencos de su entorno más cercano. Entre los nombrados principales de aquel grupo flamenco aparecía el cardenal Adriano de Utrecht, designado como gobernador general de sus reinos, reinos de la Corona de Castilla, reinos de la Corona de Aragón, además de ser ratificado como inquisidor general. Las dos principales responsabilidades que pudieron darse en estos reinos hispánicos. Pero Adriano de Utrecht, gobernador e inquisidor general en Castilla y Aragón, apenas tuvo tiempo para ejercer en plenitud las funciones que Carlos, su señor, le había confiado. El 2 de diciembre de 1521 fallecía el combativo León X y pronto Carlos se apresuró a organizar sus peones. ¿Qué ocurrió en ese cónclave, aparte de la frase famosa de Julio Medici? De inmediato, Carlos dio instrucciones a su embajador en Roma, don Juan Manuel, para que obstaculizase por todos los medios la elección del candidato francés a la sede de San Pedro. Pero ocurrió que la personalidad del cardenal daba muestras de estatismo vaticanista profundo y don Juan Manuel trató de transmitir a Carlos que era mejor que Julio de Medici se apoyase en la candidatura de Adriano, porque era una personalidad mucho más, digamos, anónima y mucho más flexible de manipulación. Adriano fue elegido papa. Dudó en aceptar, pero finalmente aceptó, aunque su ánimo estuviera bastante confuso. Y muy pronto fue consciente de las dificultades. El nuevo papa se encontró de repente en medio de una monarquía, entre comillas, vaticana, de la que apenas se entendía nada, y eso que venía de la corte de Carlos, y había vivido varios años en la corte flamenca con su compleja ética borgoñona. Pero también estos ambientes cortesanos estaban penetrados de una cultura tradicional y un tanto confesionalizada que contrastaba con la secularidad, entre comillas, de esta monarquía, entre comillas, vaticana, donde más que los aspectos espirituales propios de la silla de San Pedro, se daba preferencia a los asuntos temporales descargados de su entidad cristiana. Adriano se sintió en cierto sentido sobrepasado y no pudo evitar un espeso pesimismo que le iba dominando. El Papa Adriano, que no quiso cambiar de nombre, consiguió en ciertos momentos vivificar la dignidad de su solio pontificio. Era un agente extraño, incrustado en aquel medio tan cosmopolita, y se encontró de repente en medio de una sinrazón de ambiciones desmedidas. Las ambiciones eran muy elementales, consistía en repartir algo así como 10.000 beneficios eclesiásticos que afectaban a toda Italia. Y estos 10.000 beneficios eclesiásticos, naturalmente, se repartían en función de la negociación entre familias o clanes, que desde tiempo atrás venían apropiándose de estos beneficios. Ocurrió, sin embargo, que el Papa flamenco poco o nada sabía de estos grupos oligárquicos y actuó con extremo cuidado. Adriano quería saber a quién confiaba tal o cual beneficio y, en consecuencia,
administró el negocio con una mayor escrupulosidad. El descontento creció sordo e intenso y el pontífice quedó aislado. Afectado de una profunda melancolía y envuelto en un sinfín de dificultades, Adriano moría el 23 de septiembre de 1523. Reunióse otra vez el cónclave de aquella monarquía, entre comillas, electiva, y ninguno había entre aquel nutrido cuerpo de personalidades que estuviera a la altura del cardenal, recuerden, Julio de Médici. Durante el mandato del León X, hermano de Julio de Médici, había sido hombre que gestionó toda la administración de aquella complejísima casa y en ocasiones hasta se vio en la obligación de asumir el mando de las milicias papales, como aconteció con la coalición antifrancesa de 1520. Durante el tiempo de Adriano, la presencia de este Julio de Médici fue importante en los despachos vaticanos y fue el aspirante, naturalmente, en este momento más reconocido para la sede papal. En adelante fue elegido papa con el nombre de Clemente VII. Un breve repaso, una breve pincelada de su intensa biografía. Julio de Médici era hijo natural del magnífico Giuliano de Médici y nacido por parte de madre de una muchacha que no tenía marido, Fioretta, hija de Antonio. Contó desde la infancia con la protección de la insigne familia Médici. Giuliano, su padre, murió en una ocasión muy recordada en la historia reciente de Italia del último cuarto del 400, la conocida conjura de los Pazzi, una importante rebelión de la familia Pazzi levantada en armas contra los Médici. Se originaron distintos conflictos en toda Italia, guerra civil también permanente. Recobrada la paz, breve paz, el futuro papa quedó bajo la protección de Lorenzo, su reconocido tío, que lo destinó a la carrera eclesiástica. Y así, apenas adolescente, Julio adquirió el rico priorato de Capua. En 1503, su hermano Giovanni fue elegido papa con el nombre de León X y Julio fue designado como arzobispo de Florencia. A diferencia del pontífice anterior, el Papa Clemente sí conocía las corrientes profundas que venían marcando la evolución histórica de la Iglesia en Occidente y de forma particular en la sociedad italiana. Sabía muy bien de las corrientes conciliaristas y su fracaso en relación con las posiciones secularistas del papado. En consecuencia, el Papa Clemente sabía de la entidad política de plena soberanía de la Santa Sede en el mosaico de las soberanías de los estados italianos. Porque este nuevo pontífice compartía y lideraba un sentimiento común de italianidad que sin duda desbordaba todo el marco italiano para afectar al conjunto de la cultura humanista de Europa. Y eran muchos los que en Italia se sentían superiores y soportaban muy mal su dependencia política y militar de otras potencias como Francia o España, las dos grandes monarquías que pugnaban por la supremacía en la península italiana. Y así desde el refinamiento ilustrado de las clases superiores italianas, se veía a estos españoles o franceses como semibárbaros dueños del país de Italia. Este sentimiento apenas lograba ser disimulado por el propio Papa Clemente, expresión máxima del refinamiento político y humanista, quien desde la muerte de su hermano había asumido como jefe de familia la dirección del gobierno civil de la República de Florencia. Por ello, para el Papa Clemente, expresión máxima de la, comillas, monarquía papal, aceptar de facto la legitimidad soberana de aquella dinastía, aceptar la legitimidad soberana, de Carlos V como emperador del Sacro Imperio, le resultaba extraordinariamente molesto, máxime cuando además sabía que no tardaría mucho el momento en el que, como pontífice, debería consagrar como emperador de romanos en Italia
a Carlos V, como todos los sucesores de Carlomagno. Y en este punto este papa seguía muy de cerca los consejos que le había otorgado su amigo, el gran historiador Guicciardini. Guicciardini, en su magna obra sobre la historia de Italia, entendía que la función del Estado pontificio garantizaba la independencia del papado, pero también la independencia, entre comillas, de las repúblicas italianas. El Estado de la Iglesia, dice Guicciardini, es grande y bello y no puede ser despreciado por quien busca tenerlo todo. Debe pensarse que le quitará el poder temporal y querrá reducir a los papas a la condición en la que estos solían estar cuando las elecciones y todos sus progresos dependían de los emperadores. Fin de la cita de Guicciardini. Por tales razones, se hizo pronto visible la hostilidad de la Santa Sede respecto de la soberanía imperial de Carlos. Para quien Italia no era solo un espacio sociopolítico de importantes derechos regios heredados de su abuelo materno, el rey Fernando, sino el origen y la raíz de su legitimidad imperial. Y así ocurrió que posiciones políticas tan enfrentadas y personalidades tan marcadamente definidas pronto hubieron de encontrarse en el campo de batalla. Y bastó que una pieza de aquel delicado equilibrio geopolítico se moviese para que el conflicto soterrado se expresase pleno y total. Y así desde la Saboya, y azuzado por la fuerza militar francesa, la poderosa ciudad de Milán y toda la Lombardía se levantó contra las fuerzas imperiales. No tardó la Serenísima de Venecia, en responder a la llamada francesa para socorrer Milán, y casi de forma inmediata un ejército levantado por el Estado Pontificio se ponía en marcha en la misma dirección. Y lo que sucedió, todos ustedes lo saben, fue el triunfo del emperador en la batalla muy recordada de Pavía, donde el rey de Francia, Francisco, cayó prisionero y, para asombro de toda Europa, trasladado a España para ser encerrado en Madrid, donde enfermó y el emperador le visitó, que fue la primera vez que se vieron. Naturalmente Venecia y sobre todo Clemente VII se vieron obligados a modificar las alianzas con Francia y acercarse un tanto al nuevo vencedor, el emperador, o Carlos todavía no. En enero de 1526, con el de Francia prisionero en la madrileña Torre de los Lujanes, se firmó el Tratado de Madrid, donde quedó asentada la promesa francesa de, primero, no intervenir en adelante en Italia, segundo, tampoco en Flandes, y sobre todo, devolver al imperio el ducado de Borgoña. Naturalmente, como requería la ocasión, en Madrid se concertó el matrimonio de Leonor de Austria, hermana de Carlos, con el rey prisionero. Ya liberado, la boda se celebró en Illescas, en la Mancha más profunda. Y no pasó más que un poco de tiempo cuando la Francia derrotada en Pavía, que aparecía abocada al desastre, supo sacar fuerzas de flaqueza y acudir con sagacidad al terreno diplomático, donde habría de ganar tantos triunfos. Su primer logro fue saber explotar la permanente volubilidad política de los pequeños potentados italianos, donde ahora asomaba un explícito temor al poder victorioso del emperador. Fue Venecia la primera que entonces sondeó el acercamiento hacia el rey francés, y mucho más importante y más perspicaz fue la deriva de la diplomacia vaticana. Clemente VII entendió que el desastre francés en Pavía traspasaba la hegemonía sobre toda Italia al emperador, y fue receloso ante tanta autoridad, y buscó la alianza con Francisco, lanzando el grito de fuera los bárbaros de Italia. Estos bárbaros ahora no eran franceses, eran los hispanos. Y reforzó su autoridad exonerando al monarca galo del cumplimiento del juramento formulado en Madrid. Francisco siguió los consejos del Papa y organizó en breve una nueva y poderosa alianza, que es la famosa Liga de Cognac o Liga Clementina. Una alianza formada por la Santa Sede, Francia, Milán, Venecia y Florencia.
y el primer objetivo de esta alianza era expulsar al emperador de sus posesiones italianas, tanto de Milán como de Nápoles, que habría de quedar en manos de un príncipe italiano. Y por si fuera poco, el círculo de hostilidad al César proponía establecer un acercamiento hacia el turco, Solimán el Magnífico, un aliado a priori un tanto extraño y para muchos notoriamente sacrílego. Pero la razón de Estado decía que una alianza con el turco sería el método más eficaz de frenar el poderío de Carlos. No menos asombroso parecía que el mismo Papa fuera partícipe de una alianza llamada por su propio nombre la Liga Clementina, es decir, la Liga de Clemente VII, dirigida contra Carlos. Se dio la paradoja de ver al turco y al Papa guerrear como aliados contra el mismo enemigo. Y así aconteció que Solimán, con las espaldas cubiertas por Francisco y el Papa Clemente, encaminó su ejército de más de 100.000 soldados hacia el curso medio del Danubio con un objetivo preciso: conquistar Budapest, la joya de los Habsburgo en el oriente europeo, que posibilitaba vía libre hacia Constantinopla. Y el avance de los turcos sobre Hungría fue determinante hasta el punto de que las defensas húngaras fueron sobrepasadas y, como todos ustedes saben, Luis II, el rey húngaro, no pudo presentar resistencia alguna y junto a su caballería fue aniquilado por las fuerzas turcas en la batalla de Mohács. El desastre de Mohács marcó el devenir de las relaciones geopolíticas en el resto de Europa, comenzando por debilitar la cohesión de los signatarios de la Liga Clementina. En Italia, e incluso en el propio Vaticano, pronto aparecieron voces críticas respecto al proceder del Papa Clemente. Entre todas ellas, la más explícita fue la del cardenal Pompeo Colonna, cabeza de una gran familia napolitana que pronto expresó su simpatía filoimperial, simpatía que no tardó en convertirse en rebeldía. Pompeo Colonna, el cardenal, se enfrentó directamente contra el Papa y se dirigió al emperador proponiéndole encabezar una revuelta antipapal. La respuesta del Papa fue también radical y fulgurante. Expidió una bula de excomunión contra Colonna. A la excomunión de Colonna respondió interrumpiendo en Roma con 5.000 hombres que saquearon la ciudad. El Papa respondió privando a Colonna del cardenalato mientras se refugiaba en el castillo de Sant'Angelo para garantizar su seguridad. Mientras tanto ocurría que desde Milán los ejércitos imperiales, al mando del condestable de Borbón, iniciaban su marcha hacia Roma un tanto descontroladamente. Y ocurrió, como todos ustedes saben, el saco de Roma de 1527. Y Carlos se sintió, dicen los textos, disgustado y presentó disculpas al pontífice, y pasó el resto de su vida intentando evitar conflictos con Carlos. Los sucesos del saco escandalizaron a toda Europa y no fue posible evitar los reproches y las críticas que desde todas partes cayeron sobre el emperador. ¿Cómo explicar que la cabeza visible de la máxima autoridad temporal en la cristiandad redujese a cenizas la ciudad santa e hiciese prisionero al mismo Papa? Se organizó toda una poderosa campaña de propaganda que había que contrarrestar. Y Carlos la contrarrestó con otra respuesta importante que consistió fundamentalmente en que sus intelectuales más brillantes justificasen de alguna manera el saco de Roma. Y aquí viene el famoso tratado que publicó Alfonso de Valdés, secretario de cartas latinas del emperador y uno de los erasmistas más conocidos y respetados en los círculos culturales del continente. No me voy a detener en el asunto de Alfonso de Valdés porque, bueno, el profesor Chaparro lo va a explicar de una manera mucho más intensa y más explícita que yo. Pero tan solo voy a hacer una reflexión primera y fundamental. Para Alfonso de Valdés, las cosas sucedidas en Roma
En ellas habían primado razones de naturaleza positiva antes que de orden religioso o espiritual. Nada había en el proceder del emperador, dice Valdés, que hubiera dañado la voluntad divina o que hubiera deteriorado la autoridad espiritual del Papa. Valdés, desde esta posición, exculpaba a su señor de que cualquier responsabilidad en lo sucedido no era culpa de Carlos, sino aquellos que declararon una guerra injusta y habían desatado todos aquellos males, es decir, el rey Francisco y el Papa de Roma. Y cita textualmente: todo lo acontecido había sido manifiesto juicio de Dios para castigar a aquella ciudad donde con gran ignominia de la religión cristiana reinaban todos los vicios que la malicia de los hombres podía inventar. Y de seguido Valdés aborda el elogio de su amo, el emperador, porque decirse hasta el fin del mundo que Jesucristo formó la Iglesia y el emperador Carlos la restauró. Juicios rotundos los del secretario Alfonso de Valdés. Por eso se comprende que el nuncio Castiglione en la corte de Carlos reaccionara con tanta indignación y pidiera para su autor el mayor de los rigores inquisitoriales. Porque el nuncio quiere ver en Valdés un impío hereje, condición que le viene no solo de sus perversas acciones en sí mismas, sino de la malignidad intrínseca que anida en su ascendencia judía. Cito: e incluso si naciste en una condición tan mala y fuiste formado por la naturaleza de esta condición perversa que te acompaña. Castiglione, el nuncio, desde su alta condición de jefe de la nunciatura, no podía impedir expresar el odio que desde el mismo Vaticano se destilaba hacia los españoles, porque ya no se trataba de equipararlos como bárbaros, como a todos los demás extranjeros, sino apuntar en su condición excluyente de judíos y marranos. Pero los sucesos del Saco, obviando la ola antiespañola que generó, tuvieron otras consecuencias negativas, especialmente para Clemente VII, un papa secuestrado durante meses en su propia casa de Sant'Angelo. A su pesar, Clemente debería definir la viabilidad de los intereses que ambos tenían, Carlos y Clemente, en común. A su pesar, Clemente debía aceptar un hecho evidente. Carlos era el soberano más poderoso de Italia y su entidad como emperador le otorgaba un poder que ningún otro emperador había tenido desde Carlomagno. Pronto debería ser coronado en Bolonia y allí se pondría de manifiesto tales excelencias. Clemente sabía muy bien que la convocatoria de un concilio que Carlos empezaba a insistir y empezaba a demandar, debería entender Carlos que esa pretensión no podía ser aceptada por un papa que había manifestado rotundamente su rechazo al conciliarismo. Los papas renacentistas manifestaban padecer una alergia crónica cuando se hablaba de elaborar o de convocar un concilio de la Iglesia. Y esto, entendido, Clemente contestó a la propuesta de César de una manera un tanto comedida. Eran muchas las dificultades y peligros del concilio y, por lo tanto, Carlos debería entender que no era el momento adecuado. Porque la situación en Alemania era también compleja y muy extremadamente peligrosa. La dieta que Carlos había convocado en Habsburgo resultó ser un completo fracaso, porque los príncipes alemanes cercanos a Lutero mostraban actitudes políticas próximas a la ruptura con Carlos. Y aquí si se veía necesario la opción conciliar, era peligroso porque por aquí la herida religiosa gangrenaba más la estructura política. Por eso Carlos se mostró irritado cuando Clemente forzó un encuentro con Francisco en Marbella. En cualquier caso, ocurrió que uno y otro se enfrentaron a una situación compleja. En cualquier caso, esta situación
venía determinada porque los dos deberían ceder, dado que la coronación en Bolonia era extremadamente necesaria y al mismo tiempo muy digamos, pronta para poder realizarse. Y el 5 de noviembre de 1530, Carlos V fue coronado en Bolonia, en medio de una magna... Me parece que tengo... de una magna asamblea. Esto convertía al emperador en la defensa fundamental de la Iglesia universal desde Roma. Y comenzaba una etapa en la que el emperador tenía que enfrentarse también al problema de los turcos. El problema de los turcos se organizó en torno a Túnez en el año 1535. Me voy a retomar el problema de los turcos. Cuando la opción de Carlos frente a ellos, el problema era muy extremadamente complicado. Y entonces Carlos solicita que, tanto con el problema de los turcos, pero fundamentalmente también con el problema alemán, solicita tener distintas opiniones al respecto para poder opinar. Y la solución es que comenzaron a aparecer propuestas y arbitrios que aseguraban la solución del espinoso problema de la herejía en Alemania, junto con el conflicto turco, que fundamentalmente estaban íntimamente vinculados. Y entre todas las propuestas que recibe, hay una que me he atrevido, por su originalidad, a manifestarla, porque en torno a la mesa de Carlos V aparecieron multitud de arbitrios en torno a lo que había que hacer con los súbditos de Alemania. ¿Qué se podía hacer con Lutero? Y entre los arbitrios hay uno que me parece sumamente importante. Se debe al cardenal García de Loaysa. ¿Qué es esto? García de Loaysa lo fue todo en la Iglesia española. Fue general de la Orden de Predicadores, confesor del emperador, inquisidor general y comisario general de la Cruzada. Clemente VII lo elevó al colegio cardenalicio en el consistorio de marzo de 1530. Por lo que hace referencia al texto que envió a Carlos en relación al problema de la herejía en Alemania, sus propuestas expresaban una novedosa singularidad y llamaron la atención del emperador. Se la comunico a ustedes porque es absolutamente revolucionaria. ¿Cuál ha de ser la estrategia que debe adoptar Su Majestad en el conflicto alemán? ¿Es la guerra la única solución? Y García de Loaysa dice: no dispone el emperador de los recursos necesarios para optar a un conflicto armado. En el escenario alemán, la impronta luterana ha abierto brechas profundas entre la nobleza y en el seno mismo de la Iglesia. Y la posición de vuestra Majestad está muy debilitada. No tenéis fuerza, dice García de Loaysa, para el castigo, ni manera para sanarlos a los herejes. De modo que cualquier forma de persecución contra los mismos no solo resultará estéril, sino también contraproducente. Porque los apoyos sociales y culturales de que disponen los luteranos los han llenado de infinita soberbia. No debe el César, pues, tratar de convertirlos, de modo que si ellos, los herejes, quieren ser perros, séanlo, y cierre vuestra Majestad los ojos. Es decir, sugiere este consejero que no incumbe a Carlos en su condición imperial el deber de conversión. El César, en sus prerrogativas soberanas, debe exigir obediencia y servicio, pero no debe pretender convertirlos. Esto es lo importante, asienta Loaysa. Reconozca a Su Majestad a sus vasallos alemanes por su primera condición, la de súbdito, y deje al arbitrio de la conciencia de los súbditos
la forma como perciben su ser cristianos. Resulta tentador y no menos sorprendente atisbar en estas precisas palabras del alto clérigo español, inquisidor general, hasta unos pocos años antes, este breve destello de tolerancia, cuando no de libertad religiosa. Claro que la estrategia que diseña Loaysa para su señor estaba determinada por la escasez de fuerzas de que éste disponía. De forma, señor, que es mi voto, pues no hay fuerzas para otra cosa, que hagáis del juego maña y os holguéis con el hereje como con el católico, y le hagáis merced si se igualase con el cristiano en serviros. Consejos certeros y sobre todo sagaces de un ministro que fue confesor del monarca y que ahora residía en Roma, deambulando entre la Embajada Española y la Secretaría de Estado. Es una declaración, un arbitrio singular, lleno de discurso de tolerancia e incluso con un discurso que pretende también la libertad religiosa. Por eso me he atrevido a manifestárselo ante ustedes, porque me parece singularmente importante en el marco de las tensiones iniciales contra Clemente VII entre Carlos y la Santa Sede. En este modo, Carlos entendió perfectamente que el juego real que se estaba operando en Italia era que no era tanto su lucha contra el pontífice, sino fundamentalmente contra el soberano. Soberano, no pontífice. Es decir, un cuerpo con dos almas. Y esta es la reflexión fundamental que yo quería trasladarles en esta un poco atropellada intervención mía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Veo ya manos levantadas, así que vamos a ir dando el micro. Profesora Concha Navarro. Bueno, qué ocasión. Muchísimas gracias por la ponencia, porque para un americanista la ocasión es única. Es decir, el profesor Contreras nos ha hablado de la figura de Adriano VI, única para América. Es decir, confirma totalmente el regio patronato, que es cómo los reyes castellanos, bueno, y también los portugueses, van a tener la relación con la Iglesia, con el papado. Pero es que aquí la bula omnímoda de 1522 trastoca totalmente el sistema, es decir, va a permitir que no sean los obispos, párrocos, que es la estructura natural, sino las órdenes religiosas totalmente vinculadas con la corona, las que pasen a dirigir toda la evangelización en América. Es decir, la concesión a través de la bula omnímoda es un cambio tan impresionante. Tenemos que tener en cuenta 1522, es decir, se acaba de conquistar el Imperio Mexica, y aquí esa bula permite romper la estructura de dependencia con el papado y que sean las órdenes religiosas, como así fue, las que se ocuparan de toda la evangelización. No quiere decir que no hubiera obispos, no quiere decir que no hubiera párrocos, que por supuesto los hubo, pero las órdenes religiosas son la mano armada de la estructura. Entonces, en eso que estaba, lo que nos ha presentado el profesor Contreras magníficamente, como el profesor Contreras sabe tanto, su ponencia era tan enorme, con tantos datos, tan rigurosa, excelente, pues claro, lógicamente eso nos pasa a todos, que queremos explicar todo y nos vienen esos problemas. Bueno, muchísimas gracias, porque aquí estamos dos americanistas y nos ha permitido a los alumnos, porque queramos o no, los alumnos son los protagonistas en estos cursos, pues entender que para lo que es un americanista, Adriano VI es una figura increíble, porque trastoca y hace de América lo que es hoy América. América es un continente donde la presencia de la Iglesia es absolutamente protagonista, porque el Estado estaba, pero la Iglesia estaba ahí y era la que evangelizaba, iba con los conquistadores. Muchísimas gracias, profesor Contreras, porque me ha permitido siempre arrimar el asco a mi sardina, que suele ser normal, lo que hago yo, ¿verdad? Los que me conocéis ya lo sabéis. Muchísimas gracias, profesora Navarro. Perdón, que ahora se mete la gente por todas partes, hasta por el reloj. No era una pregunta, lo que llegaba. Muchísimas gracias. No sé si tiene algún comentario también que añadir en referencia precisamente a esa relación con América. Sí.
Sí, Es verdad, tiene ahí el micro, se lo acercamos, a ver si se le escucha. Con este micro, yo creo que poniéndolo aquí cerquita, se le escucha bien sin necesidad que lo tenga que... No, es importante... ¿Se escucha bien? El Papa Adriano Sí, VI, bien. en esa perspectiva de Indias, que ya empieza a granarse, a cimentarse el problema, a cimentarse la situación de cómo ha de ser el proceso de evangelización. Y se encarga fundamentalmente a las órdenes religiosas, dejando el clero secular para funciones más pastorales en medios urbanos o semiurbanos. Muchas gracias. ¿Preguntas por parte del público? Sí, profesor. Muchas gracias por su ponencia, tan clara como siempre. Y efectivamente, si se analiza el famoso diálogo de Lactancio de Alfonso de Valdés, cuando hace la argumentación, él empieza argumentando que el Papa Clemente VII se ha portado mal, lo digo así llana y simplemente, en el ejercicio de su poder espiritual, que tenía que haber promovido la paz en vez de la guerra, no haciendo la Liga Clementina, etcétera. Pero luego continúa con el segundo argumento. Admitamos que es príncipe con poder temporal. Claro. Y ahí también se ha portado muy mal. Es decir, que en los dos matices, es decir, como soberano espiritual de la Iglesia y como soberano temporal, también se ha portado mal. Es decir, lo cual corrobora, en fin, lo que ha comentado, de que realmente la concepción de que era también un soberano temporal con una, entre comillas, monarquía, ¿no?, en ese aspecto. Pero sí que lo corrobora. Muchas gracias. No, me parece que importante, tú sabes mucho más que yo de esto, ¿no?, de Alfonso de Valdés, pero creo que lo importante, desde mi perspectiva, naturalmente, es que Alfonso de Valdés da una respuesta secular a un problema teológico. Y eso, en 1527, es revolucionario. Indica que en el pensamiento humanista español de la primera mitad del siglo XVI se interpretan problemas de índole sacral desde el poder eclesiástico, desde perspectiva secular, entre comillas, temporal. Y creo que Alfonso de Valdés pues es un ejemplo claro de esta perspectiva importante, de esta corriente de pensamiento que naturalmente no granó lo suficiente para que pudiese haber estallado a finales del XVI y haber planteado unas mayores interpretaciones laicas de los conflictos religiosos. Igual que García de Loaysa. Lo de García de Loaysa es absolutamente revolucionario. No haga la guerra, Su Majestad, a los herejes luteranos, primero porque no tiene fuerzas, y en segundo lugar, déjelos que sean súbditos a su manera, que sean verdaderos súbditos, pero fundamentalmente déjeles que sean cristianos como les parezca. Esto lo dice García de Loaysa, confesor de Su Majestad e inquisidor general. Otro personaje fundamental. El siglo XVI español está lleno de pensadores así. Y detrás de ellos, o delante de todos estos personajes de segunda fila, pues están los primeros que conocemos tanto, empezando por Vitoria, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Más preguntas por aquí? Muchas gracias, enhorabuena por la presentación. Y yo quería incidir en García de Loaysa, porque me parece un personaje realmente fuera de su época. Porque pretender ser efectivamente la persona que se encarga, el preceptor del rey, y al mismo tiempo en el mayor problema que tiene planteada el emperador, que es con respecto a los príncipes alemanes, porque realmente ¿qué había en la cabeza del emperador con respecto a qué hacer con la herejía alemana? Es que no lo sabe. No. Es que no se sabe, o sea, no hay fuentes que nos digan qué hay en la cabeza de Carlos V con respecto al tema de la herejía, qué hacer con ella. Por eso, efectivamente, tan interesante esa parte que has puesto, yo solicité propuestas, yo pedí, efectivamente, que me dijeran qué opinaban las otras partes, las otras instituciones, los otros protagonistas de mi periodo. Y sale García de Loaysa y propone la libertad de conciencia. Porque claro, eso es lo que está proponiendo, libertad de conciencia. Es decir, deje que los súbditos tengan la fe que consideren tener y que ejerzan su fe cristiana con respecto a sus principios.
bueno, unos principios luteranos, unos principios exactamente que proceden de una ruptura con respecto a la visión católica romana. Bien, entonces realmente es espectacular este salto. Yo no había leído esa carta de García de Loaysa y me parece que es una maravilla, efectivamente, poder tener ese tipo de testimonio en la España del siglo XVI. Y de cara a un emperador que tiene que jugarla en un escenario geopolítico muy complicado. Por lo tanto, libertad de conciencia junto a Carlos V es interesante. Simplemente, bueno, agradezco tus palabras, pero se me ocurre, lo tengo también escrito ahí, que hay un momento fundamental en las relaciones entre los luteranos, Roma y Carlos, que es la Dieta de Ratisbona de 1642. La Dieta de Ratisbona de 1642 es el momento más cercano de las posiciones de luteranos y católicos en toda la historia del siglo XVI, la historia de la primera mitad del siglo XVI. En Ratisbona se juntan, digamos, dirigidos por Gaspare Contarini, por parte católica, se juntan las posiciones más cercanas entre luteranos y católicos. Morone, cardenal de Roma, Soranzo, Carafa, que va a ser papa en 1558, como Pablo IV, llegan a un acuerdo con los luteranos. El acuerdo consiste en que los católicos aceptan el principio de la justificación de la fe, nada menos. Eso sí, añaden que tiene que ser operativa y viva y dinámica. Y añaden que eso daría pie a una solución. Pero ocurre que Lutero, que tiene un miedo pavoroso al acuerdo, se cierra de frente, como lo hace Pablo III. Las dos cabezas, la de la Reforma y la Católica de Roma, tienen pánico al acuerdo. Y el acuerdo no se hace. Y hay el embajador español en Roma, elabora un discurso que eleva también a su majestad diciendo que es necesario la presencia de teólogos españoles en ese debate, porque eso daría pie a una cierta posición de acercamiento. Cosa que pongo aquí de manifiesto para indicar que quizá la presencia de personajes de los teólogos de la Escuela de Salamanca o de Alcalá hubiera sido importante en Ratisbona, como lo fue después en las sesiones del Concilio de Trento. Más preguntas por aquí. Animo también a los alumnos a preguntar, que no solamente sean los profesores. Sí. Muchas gracias por su conferencia, profesor Contreras. Le quería pedir su opinión sobre dos historiadores que tratan la relación de Carlos V con el Papa Clemente VII. Por un lado, Geoffrey Parker, en su biografía sobre Carlos V, yo creo que nos da una visión de una relación bastante mala, o que va incluso empeorando y degenerando según avanzan los años, por diferentes razones. No sé si por la excomunión que hacen primero de Carlos V en 1526, o porque el Papa cada vez se ve más prisionero, más rodeado de esos dominios italianos de la monarquía hispánica. No lo sé, pero parece que la situación, aunque hay una necesidad entre ambos, es decir, que se llevan mal, pero que los dos, uno necesita del otro, y bueno, Carlos sigue esperando la coronación en 1530. Y por otro lado, la visión que nos da el profesor Manuel Rivero Rodríguez, que le ha trabajado mucho sobre Gatinara y luego pues Cobos a partir del 30, pero que y yo creo que ya preparando este quinto centenario que se nos viene del saco de Roma, ¿no?, que ya nos queda poquito y ahí habrá mucho tiempo para tratar de estos temas, pero el profesor Rivero ya empieza a decir que ese saco de Roma era algo
conocido por Carlos, incluso previsto, que no es que le pille de sorpresa, sino que se está buscando un cambio en el papado y que él consintió y era consciente plenamente de eso que sucedió en Roma, todo ese saco. Entonces quería pedirle su opinión sobre estos temas. Pues, bueno, tengo que decir que no he estudiado el tema a profundidad, pero yo pienso, primero porque he debatido más con Rivero que con Geoffrey Parker, y por tanto mi opinión particular es que el profesor Rivero está más cerca de la complejidad del problema. No tanto la opinión de Parker, que a mi modo de ver está más vinculada a un desarrollo político anglosajón de la historiografía típicamente política, y no de una historiografía mucho más, a mi modo de ver, más cultural, más institucional, que es la del profesor Rivero. Mi opinión personal es que está más cerca de la realidad del saco de Roma, que es mucho más compleja que una razzia de esa magnitud, como fue. Es decir, Clemente sabía exactamente lo que estaba ocurriendo y piensa, a mi modo de ver, que Carlos no se iba a atrever o que no iba a impulsar el problema. Y Carlos, de alguna manera, también es consciente de lo que estaba pasando. Y por tanto creo que mi opinión es que en la complejidad que supone el saco, la opinión cultural está más antropológica, cultural y antropológica, más certera que una visión directamente política. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final del tiempo que teníamos establecido, con lo cual, aunque veo que todavía hay ganas de hacer algún comentario más, tenemos que cerrar aquí, no sin antes, ante esta complejidad, ¿no?, que nos han presentado el profesor Contreras y esta lucidez que nos ha también transmitido, darle las gracias con un fuerte aplauso. Muchas gracias.